El día de hoy hay pocas actualizaciones acerca del frente, pero las actualizaciones que hay son extremadamente interesantes, porque hemos visto cómo distintas líneas defensivas han sido rotas y cómo se está activando un nuevo punto en el frente. Antes de comentar todo esto, me gustaría pasar a saludarlos, espero que estén teniendo una muy bonita tarde. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 27 de junio de 2024. Y, como introduje, hay que comentar lo que está ocurriendo en distintos puntos, así que no perdamos más tiempo y vamos directamente a comentar la noticia que para mí es la más llamativa del último tiempo, y para todo eso hay que ir hacia la zona de New York. New York les puede sonar familiar porque hemos estado comentando toda esta dirección en el último tiempo, pero no hemos estado comentando lo que ha estado ocurriendo dentro de la ciudad de New York, sino que hemos estado comentando lo que ha estado ocurriendo más hacia el norte de New York, en el eje de Torietsk, pero yo considero que todo esto todavía es parte del frente de New York. ¿Qué es lo llamativo que tenemos en las últimas horas? Y es que sabíamos que en las últimas semanas los rusos no solamente estaban presionando en dirección a Torietsk, sino que también estaban presionando desde el sur directamente contra la ciudad de New York, y finalmente la información que se tiene ahora es que los rusos han logrado quebrar las líneas defensivas ucranianas y que han logrado entrar en la ciudad de New York, específicamente hacia el sur. Y esto es un movimiento bastante interesante porque no solamente se han quebrado líneas defensivas que se estaban manteniendo hace mucho tiempo, sino que además vemos el comienzo por una localidad muy importante como lo es New York. Como lo comenté, habíamos visto movimiento en todo lo que es el frente de New York, pero nada en la ciudad y en sí. Y habrá que ver cómo termina manejando todo esto Ucrania, porque ya no se ve solamente la presión hacia Torietsk con la caída de Sumy, con ciertos avances rusos que hemos comentado en el último tiempo contra el pueblo de Pivichne, sino que además ahora se introduce un nuevo eje de avances rusos contra todo lo que es la ciudad de New York. Y ya vemos cómo se podrían estar gestando, si es que logran progresar estos avances los rusos, se podrían estar gestando dos pinzas distintas que van a buscar presionar lo más posible la defensa ucraniana. Como lo acabo de decir, todavía queda ver qué logran hacer los rusos con esto, ya quebraron las líneas defensivas y pueden en un futuro comenzar a avanzar más, o puede ser que simplemente se consoliden las posiciones que ya mantienen, o puede ser incluso que Ucrania logre contraatacar y expulsar a las fuerzas rusas. Todo eso depende de cómo los rusos aprovechan esta iniciativa y cómo el alto mando ucraniano reacciona a esta pérdida de posiciones. Pero todo esto para mí es un movimiento muy interesante, muy importante, que puede significar mucho a futuro. Lo hemos comentado en los últimos videos, el eje de New York se había mantenido estable por tanto tiempo y ahora estamos viendo cómo comienzan a aparecer agujeros. Yo sigo creyendo, y por lo que se puede leer en distintas fuentes, el frente de New York no es prioritario ni para los rusos ni para los ucranianos. En mi opinión, para mí, el punto más importante para los rusos sigue siendo Chasiv-Yar. Después uno podría hablar de distintos ejes como Konstantinivka, de la zona de Ugledar, incluso de Ocheretine, donde los rusos habían estado progresando hasta hace un tiempo. Ahí también está toda la zona de Vovchansk, donde sabemos que rusos y ucranianos han estado invirtiendo muchos recursos, pero detrás de todo esto recién estaría toda la zona de New York. Pero los rusos también aprovechan todo esto, aprovechan esta ventaja que mantienen en municiones, en armamento e incluso en personal en el último tiempo, y hacen todo esto que hemos comentado en el pasado, lo de presionar en distintos puntos para obligar a Ucrania a estirar su logística, a estirar su línea de suministro, a tener que transportar tropas en distintas direcciones, y eso en mi opinión es lo que está ocurriendo en New York. No es un punto prioritario, pero si es que los rusos logran avanzar, si es que Ucrania no logra estabilizar el frente y si es que no logran cubrir estos agujeros, se puede convertir en un problema muy muy grande para el ejército ucraniano. Ahora hay que comentar otras dos cosas muy interesantes porque Ucrania ha logrado contraatacar de manera contundente en la zona de Terni, y también hay información sobre una nueva zona del frente que podría estar activándose en toda la zona de Kharkov. Pero antes de pasar a todo esto, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, les gusta mi contenido y todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón sería una ayuda tremenda. Pero pasemos directamente a lo que es Terni. Y para quienes ven mi canal hace tiempo y para quienes siguen la guerra hace tiempo, saben que Terni era una zona donde los rusos estaban presionando hace mucho tiempo.
se compone una línea defensiva ucraniana entre Terny, Yampolivka, Zarichne, Torsky, etc., donde los rusos habían estado buscando avanzar hace, meses, donde veíamos que a lo largo de estos meses hubo varios avances, que los rusos se aproximaron cada vez más y más a Terny, y de un momento para otro se dejaron de escuchar noticias acerca de todo este sector. Pero finalmente hay noticias nuevas, y es que las fuerzas ucranianas han logrado recuperar ciertas posiciones hacia las afueras de Terny, que finalmente terminan alejando más a las fuerzas rusas y terminan asegurando todo lo que es este pueblo, porque ya al no estar tan próximos a Terny, la presión que pueden ejercer los rusos contra esta localidad es bastante menor. El primer lugar donde se reportó esto fue en Deep State UA, que es una fuente ucraniana, pero luego fue replicado por otras fuentes como DivGen y Suryak Maps. Y de lo que yo tengo entendido no es que este avance haya sido reciente, este avance se ha gestado a lo largo del último tiempo, incluso puede ser bastante antiguo, pero lo que pasa es que normalmente en todo este eje, todo el eje de Terny, la verdad es que la información que va surgiendo es bastante escasa. Y eso también depende mucho sobre qué unidad está a cargo de las operaciones en este sector, porque hay unidades que publican muchas imágenes a redes sociales y luego esas imágenes pueden ser geolocalizadas. Cuando hay unidades que no publican tanto para ambos bandos, lo que termina ocurriendo es que es difícil entender al 100% qué movimientos hay. Y eso ocurre en muchos sectores del frente, donde de manera repentina hay actualizaciones importantes, hay actualizaciones que ocurren de manera muy esporádica. Eso, no entremos en eso, pero es algo que ocurre de manera bastante frecuente y por lo que yo tengo entendido eso es lo que ha ocurrido en Terny y que estos avances son relativamente, no son nuevos, no son de las últimas horas, pero sí en las últimas horas es cuando estos avances han sido notificados por distintas fuentes. Y más allá de lo que comentamos, que esto asegura un poco más el flanco ucraniano en Terny, habrá que ver cómo evoluciona todo este sector. Sabemos que esta zona ya hace tiempo que no es prioridad de ambos ejércitos. Los rusos han dejado de presionar desde que no lograron entrar en Terny, desde que hubo un par de movimientos donde columnas rusas eran atacadas y había varias bajas, cosas que comentamos hace varios meses, y eso hizo que la intención rusa o la presión rusa en este sector bajara, que disminuyera, y ahora también hasta cierto punto contribuye a que Ucrania pueda avanzar y asegurar un poco este flanco. No creo que tengamos noticias de Terny en el próximo tiempo, pero habrá que estar atentos a ver si hay nuevos movimientos acerca de este sector. Para ir cerrando lo que es el frente hay que ir directamente a la zona de Kharkov y hay que ir al oeste de donde hemos estado viendo los últimos combates, porque hay noticias de que se están dando combates en un nuevo sector, una zona donde prácticamente no se había reportado nada en el pasado. Y hablo específicamente de que se están dando combates en el pueblo fronterizo de Sotnitsky Kosachok. Horrible tener que pronunciar eso, pero bueno. Y lo que nuevamente esta información viene en primer lugar por parte de Deep State UA. Cambiaron en su mapa la situación de este pueblo a lo que es la zona gris y comentaron que se están dando varios combates, que hay bombardeos y ataques por parte del ejército ruso y que también hay ciertos grupos de infiltración que están atacando en este sector. Y esto ha sido replicado de manera prácticamente exacta por distintas fuentes rusas, quienes comentan que no hay presencia rusa en este pueblo, pero que definitivamente, o de presencia consolidada, pero que definitivamente se están llevando a cabo ataques, específicamente también con distintos grupos de infiltración. Y eso ha llevado a especular bastante sobre qué puede ocurrir acá, sobre si es que los rusos van a lanzar una nueva ofensiva, y francamente todo lo que está ocurriendo en esta zona es bastante distinto a lo que ocurrió en la ofensiva rusa en dirección a Lipsy y a toda esta zona de Vovchansk, donde vimos que de manera inmediata se lanzó un ataque contundente, un ataque fuerte, un intenso bombardeo previo, pero de manera inmediata entró una gran cantidad de tropas hacia lo que es la zona ucraniana de la frontera. Esto no se está replicando en este sector, pero habrá que ver qué ocurre, porque también en las semanas previas a lo que fueron todos los movimientos en Kharkov, en la zona de Vovchansk, en la zona de Lipsy, lo que se vio también es que habían distintos reportes de estos grupos de infiltración, aunque no eran tan fuertes, al parecer no tenían tanto éxito como lo que se está viendo acá. Y francamente también es difícil muchas veces predecir qué puede ocurrir, porque la manera en la que operan ambos altos mandos muchas veces termina variando. Así que habrá que quedar atentos a este sector.
De momento no se puede hablar de una ofensiva, no se puede hablar de un nuevo ataque, estamos viendo más que nada grupos de infiltración, pero todo esto se puede convertir en algo muy interesante y además le puede servir a los rusos a activar este sector para obligar a Ucrania a tratar de llevar ciertas reservas desde la zona de Lipsy y desde la zona de Vovchansk hacia un nuevo punto en el frente, porque sabemos que Ucrania está obligando a Rusia a retroceder, específicamente en la zona de Vovchansk. Sabemos que Ucrania tiene más tropas que las que tiene Rusia en ese sector y quizá lo que puede ocurrir si es que los rusos logran desarrollar toda esta zona, si es que logran complicar al ejército ucraniano y si es que logran obligarlos a enviar reservas para cubrir ciertos avances, lo que van a necesitar hacer es tomarlos de otros puntos donde sabemos que la zona más inmediata es todo lo que tiene que ver con Vovchansk y Lipsy. Pero veamos qué ocurre, no hay que especular tanto, esta noticia es muy nueva, es muy interesante, pero de momento no hay mucho más sustento para todo lo que está ocurriendo acá, no se puede especular tanto y veamos qué va ocurriendo en toda esta zona en el próximo tiempo. Para cerrar un poco lo que es el frente, quiero pasar a comentar algo de un poco más general y lo que ocurre muchas veces con este tipo de actualizaciones donde nos centramos en los avances en el frente porque eso es lo más fácil de... Cuando uno quiere resumir lo que está ocurriendo, eso es la manera más simple de hacerlo para no ir ahondando en distintos puntos donde no hay mucho ocurriendo, donde no hay muchos cambios, mejor dicho. Hay que recordar de vez en cuando que hay zonas donde no se ha visto mucho movimiento, pero que siguen siendo extremadamente interesantes. Como por ejemplo lo que está ocurriendo en Chasifiar. Como lo dije, no hay mucho cambio, no hay muchos avances, la dinámica se mantiene igual, pero siempre hay que recordar que esta zona del frente es probablemente donde se están viendo los combates más intensos. Chasifiar, recordemos que es el gran objetivo en el corto plazo del ejército ruso y de momento Ucrania está liberando una defensa bastante resistente en este sector, donde en el pasado habían perdido bastante territorio, pero que en el último tiempo han logrado estabilizar todo lo que es este eje. Sobre Cheretine, también hemos visto cómo en las últimas semanas Ucrania ha vuelto a perder territorio una y otra vez, pero también parece ser que durante los últimos días la cosa está un poco más estable. Si no comento lo que son estas zonas es porque no hay cambios, pero eso no significa que no hayan combates extremadamente intensos por estos sectores. Pero ya para ir cerrando lo que es la actualización del día de hoy, se han emitido un par de noticias. La primera es de hace unos días, pero tiene que ver, o se relaciona, mejor dicho, con lo que comenté el día de ayer, y es que Estados Unidos, al parecer, se estaría preparando para levantar el embargo que tiene puesto a que distintos contratistas de defensa norteamericanos fuesen a Ucrania a operar lo que es distinto armamento, para ayudar a coordinar, para, me imagino que también reparar y mantener todo lo que es este equipo, para no tener que enviar todo esto hacia otros países, sino que poder hacerlo también desde Ucrania, lo cual sería un paso bastante interesante, bastante llamativo y que se parece hasta cierto punto a esta iniciativa que se comenta que puede llevar a cabo en Corea del Norte de enviar distintas tropas de ingeniería, de construcción, para ir reconstruyendo todo lo que tiene que ver con Donetsk. No directamente, porque bueno, cuando uno compara por lo menos la información que se ha ido emitiendo, uno tiene que ver directamente con trabajar con armamento, el otro tiene que ver más de manera con lo que es la reconstrucción, pero tiene que ver con que distintos países intervengan de manera más directa en esta guerra, lo cual es bastante interesante y también, en mi opinión, peligroso. Y por último, también ha ido surgiendo información en el último tiempo de que Ucrania podría recibir hasta 8 nuevos sistemas Patriot para robustecer todo lo que es su defensa antiaérea. Y si es que eso termina siendo cierto, sería una noticia extremadamente positiva para Ucrania. Sabemos lo deficiente que es de momento su defensa antiaérea, tanto por municiones como también por la escasez de sistemas, que todo eso te evita o complica que puedas o complica tu cobertura de defensa antiaérea. Ucrania tiene una cantidad limitada de sistemas y de municiones, entonces tiene que elegir de manera muy específica dónde desplegar sus sistemas antiaéreos, especialmente estos sistemas tan sofisticados como lo son, por ejemplo, los Patriot. Y si es que llega a recibir realmente 8 sistemas Patriot, eso sería tremendo para todo lo que es la defensa antiaérea ucraniana. Sería una noticia muy positiva para ellos y va a tener un peso obviamente en lo que es la guerra.
He leído en algunos lugares que se comenta que esto puede cambiar la guerra. No, para nada. No hay que exagerar con este tipo de cosas, pero tampoco hay que minimizarlas. Si es que realmente tantos sistemas Patriot llegan a Ucrania, va a ser una ayuda tremenda para Ucrania, va a ser algo extremadamente positivo, especialmente en todo lo que tiene que ver con la cobertura antiaérea. Pero con esto ya llegamos al final del video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos mañana. Adiós.